Bienvenidos, esta es la materia de fundamentos de investigación. Hoy abordaremos la unidad 3, construcción del anteproyecto. El tema 3.5, construcción de un documento de investigación. Un anteproyecto siempre se realiza de manera previa al desarrollo de la investigación. Aquí generamos un esquema de trabajo con este anteproyecto. En el anteproyecto se va a especificar el problema o situación a investigar. Esto, o a partir de él, debemos generar las ideas con las que vamos a trabajar en el proyecto de investigación, establecer las metas y generar un programa de trabajo o cronograma. Toda la información que generemos deberemos de hacerla de manera clara, sucinta y estructurada, ya que toda esta información nos va a permitir convencer de la importancia que tiene nuestra investigación y evidenciar que es sustentable y que se pueden obtener resultados originales. Para ello revisaremos la estructura del anteproyecto. En este caso, cada uno de los autores puede plantear una estructura distinta. Nosotros tomaremos la estructura propuesta por Ibáñez Brambilia, en la que establece que un anteproyecto debe llevar un título, un índice, una introducción, revisión de la literatura, metodología, referencias bibliográficas, apéndices en caso de que sean necesarios y un cronograma. Enseguida revisaremos cada uno de estos puntos. Bien, comencemos con el título. Para plantear lo que es el título del anteproyecto, debemos tener en cuenta que debe de reflejar el contenido de la investigación. Aquí es muy común que el título se quede muy amplio o bien que no corresponda realmente con el contenido. Hay que tener mucho cuidado en este punto. El título debe de permitir identificar la naturaleza del trabajo y las variables del estudio. Se recomienda que tenga un máximo de 15 a 20 palabras. Esto también debe de ser atractivo para la audiencia o el público al que va dirigido. A continuación les mostraré un par de ejemplos en el cual se plantea lo que es el tema de investigación. Aquí, si se fijan, están planteados como preguntas: ¿cómo ha sido afectado el Río de la Plata por la polución del agua? Enseguida se plantean dos propuestas para el título de la investigación. Si nosotros escogiéramos la primera, que es polución del agua, o bien esta, que es polución del agua en el Río de la Plata, podríamos observar que son muy amplias, sobre todo la primera. En la segunda es un poco más específico, pero no nos dice concretamente qué queremos saber de la polución o qué efectos tiene. Es por ello que la tercera opción es la más viable y la más concreta: los efectos de la polución del agua en el Río de la Plata. Aquí ya vemos que es muy específico y nos da un límite a nuestra investigación. En el segundo ejemplo tenemos qué es la metodología de referencias operacionales y cómo utilizarla en la optimización de una cadena de suministro en el sector agroindustrial. Aquí también tenemos dos propuestas de título de investigación. El primero dice la metodología de referencias operacionales y su aplicación. Como vemos, esto es muy amplio y no nos acota la investigación. El segundo ya es más específico, dice aplicación de la metodología de referencias operacionales para la optimización de una cadena de suministros en el sector agroindustrial. Aquí podemos observar de manera clara que el tema de la investigación no necesariamente es el título de la investigación. Aquí hay que tener claridad en este punto. Bien, continuemos. El índice. El índice es un apartado importante, ya que nos va a permitir identificar exactamente en qué página se localiza cada apartado, ya sea el capítulo, el tema o el subtema de nuestro proyecto. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que estén incluidos todos los apartados del documento
y que las páginas sean las correctas. Para ello, una herramienta que nos proporciona Word es justo la parte de estilos. Aquí ustedes observan que tiene diferentes títulos, título 1, título 2, lo que serían los párrafos o el texto normal, subtítulos. Aquí con esta herramienta podemos seleccionar qué títulos queremos que aparezcan en nuestro índice y los vamos a marcar ya sea con el nivel jerárquico que corresponda, y de manera fácil podemos incluir una tabla de contenido en la que de manera automática se van a mostrar las páginas. Esta herramienta para insertar la tabla de contenido la vamos a encontrar en la pestaña de referencias, y aquí nos va a aparecer algunas opciones para esta tabla. Bien, enseguida tenemos lo que es la introducción. La introducción siempre va de lo general a lo particular. En la introducción podemos encontrar lo que es el planteamiento del problema, la hipótesis, objetivos, la justificación o incluso la definición de algunos términos que sean convenientes. Bien, vamos a ver cada uno de ellos. En el planteamiento del problema, aquí hay que tener claridad en cuanto al tema de estudio. Aquí lo podemos definir a través de 3 preguntas básicas. ¿Dónde queremos realizar el estudio? ¿Cuándo? ¿En qué periodo vamos a cubrir esta investigación? Puede ser un momento en una época en particular. Y sobre todo, ¿en quién? ¿Cuál es la población en la que vamos a realizar esta investigación? Aquí es importante que los verbos que vamos a utilizar, a diferencia de los que se usan en los objetivos, no deben de ir en infinitivo. También es importante que determinemos cuál es nuestro objeto de estudio, es decir, cuál es el fenómeno real a estudiar. Aquí estamos hablando concretamente de la población sobre la cual vamos a generar este estudio. El objeto de estudio también debe ser objetivo y comprobable. Hay que establecer el qué, dónde y cuándo. El planteamiento del problema nos va a dar el contexto, el alcance de nuestra investigación, con qué enfoque lo vamos a trabajar y qué tipo de investigación vamos a realizar. Bien, enseguida tenemos lo que es la hipótesis. La hipótesis nos va a establecer la relación entre la causa y un supuesto efecto. También pretende adelantar una explicación teórica al problema. Y aquí hay algo muy importante. La hipótesis debe de ser contrastable y congruente con el problema y con los objetivos planteados. En este caso, en relación a los objetivos, aquí tenemos 2 tipos de objetivos: objetivos generales y objetivos específicos. Todos ellos deben de iniciar con un verbo en infinitivo. Aquí les planteo algunos de los más comúnmente utilizados, como son determinar, identificar, escribir, establecer, demostrar, comprobar, valorar, evaluar y verificar. También es importante que no se utilicen los verbos cuya acción está implícita en el mismo acto que se investiga, como conocer, estudiar o comprender, ya que prácticamente en todos los objetivos que tiene una investigación es justo conocer lo que se quiere estudiar o ver el comportamiento de lo que se está aplicando. Entonces, en este sentido, no deben de utilizarse este tipo de verbos. Todos los objetivos deben de ser alcanzables, deben de tener una lógica y sobre todo deben de poderse medir. Bien, en lo que refiere a la importancia y las limitaciones del estudio, prácticamente nos van a dar lo que es la justificación. En este apartado vamos a exponer los motivos
para realizar el estudio. Esta justificación debe de estar fundamentada, es decir, debemos de aportar datos y síntomas del problema. También podemos incluir los beneficios, o más bien debemos incluir los beneficios que se esperan con este estudio que vamos a realizar. Bien, en lo que refiere a la revisión de la literatura, es necesario que en ellas queden claros los términos más relevantes que se van a emplear en la investigación y que en un momento dado podrían causar confusión a quien va dirigido. Esta revisión debe ser congruente con el planteamiento del problema y con los objetivos. Debe sustentar la pregunta central del estudio y nos debe de ayudar para generar argumentos que den posibles respuestas a la hipótesis. En lo que refiere a la metodología, aquí debemos de describir con detalle qué metodología vamos a utilizar, es decir, lo que son los procedimientos que vamos a emplear para lograr los objetivos y sobre todo el cómo vamos a medir, con qué tipo de instrumentos vamos a medir las variables que son objeto de nuestra investigación. En lo que refiere a las referencias, recordemos que las referencias generalmente son llamadas referencias de información o fuentes de información y refiere a todos los documentos a partir de los cuales se ha obtenido la información. Aquí podemos dividirlo en dos grandes apartados o rubros. La mayoría ha manejado lo que son referencias bibliográficas. Esto comprende todo lo que son los medios impresos como revistas, libros, informes o publicaciones. En cambio, ahora con el avance tecnológico ya tenemos documentos que se ubican en páginas web, en blogs, en correos electrónicos, en DVDs, y todos estos corresponden, o este tipo de información refiere a lo que es la mesografía. No importa qué tipo de documento, obtengamos la información, es importante que todo lo que documentemos esté siempre referido bajo las normas APA. Aquí les dejo la ubicación del documento vigente, que es la sexta edición de estas normas. También es recomendable que utilicen la herramienta que nos proporciona Word, que se encuentra en el apartado de referencias. Aquí podemos seleccionar el estilo APA entre muchos otros, como ya se vio en la primera unidad de esta materia. Simplemente esta herramienta nos va a permitir administrar las fuentes de mejor manera y de una manera fácil y rápida podremos insertarlo en nuestro documento. En esta flechita aquí se va a mostrar cómo insertar lo que es la bibliografía, independientemente si es mesografía o bibliografía. Bien, en el apartado de apéndices, aquí vamos a ubicar todos los documentos que den sustento a nuestro anteproyecto. Por alguna razón no la podemos incluir o no debemos de incluirla en el cuerpo del documento, ya que podría distraer a nuestro lector. Sin embargo, es importante, ya que fundamenta el trabajo que se viene haciendo. Y aquí podemos incluir lo que son los gráficos, estadísticas o evidencias, o incluso los formatos que vamos a utilizar como instrumentos para la recopilación de datos. Y por último tenemos lo que es el cronograma. En el cronograma se deberán establecer lo que son las actividades a realizar y el tiempo que nos va a llevar cada una de ellas. Aquí este documento también nos va a permitir dar un seguimiento, ya que podemos establecer en qué momento vamos a requerir, ya sea de un recurso humano, material o económico,
durante nuestra investigación. También podemos identificar si las actividades que teníamos previstas se han cumplido o bien tendremos que hacer algunos ajustes para el cumplimiento de nuestros objetivos. Bien, esto es prácticamente con lo que concluimos la estructura de un documento de investigación, en este caso un anteproyecto. Enseguida les dejo los vínculos en los que pueden profundizar en el tema y agradezco su atención. Mi nombre es Juana Rodríguez, docente en línea de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Gracias.